Bueno, entremos en temas relacionados a las reacciones químicas. En las reacciones químicas, en orgánicas, son de diferentes tipos. Así como ya ustedes conocen las reacciones que dan en química inorgánica, acá en química orgánica también existe una serie de reacciones que se han clasificado de diferentes maneras. Una de esas formas es de acuerdo al tipo de transformación. Y teniendo en cuenta eso, las reacciones pueden ser reacciones de adición, reacciones de sustitución, reacciones de eliminación y reacciones de transposición. Las reacciones de adición son reacciones donde el reactivo se adiciona a un doble o a un triple enlace. Ahí tenemos el caso de la adición de la molécula B al doble enlace carbono-carbono para dar el producto de adición del compuesto que aparece ahí. Ahora tenemos la reacción de adición de la molécula de bromo a la molécula de 1-buteno. Los dos átomos de bromo se adicionan al doble enlace. Cada uno se une a uno de los átomos que está afectado por el doble enlace. En la siguiente, la misma molécula reaccionando con HBr. La molécula de HBr se adiciona al doble enlace. El átomo de hidrógeno a un carbono y el bromo al otro átomo carbono de los que estaban formando el doble enlace. La hidrogenación catalítica del mismo compuesto. Los dos átomos de hidrógeno se unen. Uno a este átomo carbono y el otro al otro átomo de lo que estaba formando el doble enlace. Reacciones de sustitución. Una reacción de sustitución se define como aquella en la cual un átomo o grupo de átomos reemplaza a otro. Tenemos ahí el caso de la forma general. Este compuesto reaccionando con esto B, vemos el producto B ha reemplazado a A. Como B reemplazó a A, esta reacción es una reacción de sustitución. Ejemplo de este tipo de reacción, usando compuestos concretos, tenemos el caso del etanol, reaccionando con HBr para producir bromoetano. ¿Qué sucedió? De lo que sucedió fue que el átomo de bromo reemplazó al grupo OH en el alcohol. Por esa razón, la reacción es una reacción de sustitución. En la siguiente, entre el bromo metano y el cianuro de sodio, para dar cianuro de etilo más NaBr, vemos que el grupo cianuro reemplazó al átomo de bromo en el halogenuro. Por esa reacción, la reacción es de sustitución, en este caso sustitución nucleofílica. ¿Qué es una reacción de sustitución nucleofílica? Hombre, la reacción de sustitución nucleofílica es aquella en la cual la especie que reemplaza es un nucleófilo, o sea, una especie rica en electrones, un nucleófilo. Cuando es lo contrario, cuando la especie que reemplaza es pobre o deficiente en electrones, o sea, es un electrófilo, entonces la reacción es de sustitución electrofílica. Las reacciones de eliminación son reacciones en las cuales se produce la pérdida de una molécula pequeña. En este caso, la molécula o el sustrato S experimenta la pérdida de AB, de la molécula de AB. Cuando se pierde en este carbono el átomo A
y cuando acá se pierde E se forma un doble enlace. Cuando en una reacción de eliminación la molécula que se pierde es agua, entonces se habla de una deshidratación, como el caso de la deshidratación que experimentan los alcoholes cuando se tratan con ácido sulfúrico concentrado o con otro agente deshidratante, como el caso del ácido fosfórico. Tenemos aquí la deshidratación del ciclohexanol con ácido fosfórico. Al producirse la pérdida de agua se forma el ciclohexeno. Otras veces en la reacción de eliminación se pierde un hidrógeno y un halógeno. En las reacciones de eliminación se pierde un átomo de hidrógeno y un átomo de halógeno. En ese caso, se dice que la reacción es de deshidrohalogenación. Deshidrohalogenación. O sea, pérdida de hidrógeno y pérdida de halógeno. Como el caso de la reacción que tenemos entre el bromo ciclohexano y el metóxido de sodio. Ahí se pierde el átomo de bromo y aquí se pierde un hidrógeno para dar el doble enlace. Existen también reacciones de transposición. Las reacciones de transposición, a las cuales también se le llama rearreglos moleculares o reordenamientos moleculares, son aquellas en las cuales un átomo o grupo de átomos se mueve de una parte de la molécula hacia otra. Tenemos ahí el caso del butano normal. Cuando se calienta y prende catalizadores, se rearregla o se convierte en 2-metilpropano, llamado isobutano. Vean que es lo que es una migración de grupos metilo, una reorganización en la molécula. Otro criterio que se usa para clasificar las reacciones orgánicas es teniendo en cuenta la forma como se rompen los enlaces. Cuando un enlace entre dos átomos se rompe, eso se puede efectuar de dos maneras diferentes. Una, de la manera aquella en la cual cada átomo de los que están unidos se quede con su electrón. Ese rompimiento así se denomina rompimiento homolítico. Otra forma es aquella en la cual uno de los dos elementos, de los átomos que están unidos, se lleve su par de electrones. Y ese rompimiento se le llama rompimiento heterolítico. Entonces, se habla de que hay reacciones de homólisis y reacciones de heterólisis. En la homólisis, bueno, porque el rompimiento es homolítico, y en la de heterólisis, porque el rompimiento es heterolítico. Reacciones de homólisis. Bueno, ya lo hemos dicho, es cuando el rompimiento se da de una manera en la cual cada átomo se queda con su electrón. Por ejemplo, cuando se rompe el enlace AB, el átomo A se queda con su electrón. Y el átomo B también se queda con su electrón. En ese caso se forman especies llamadas radicales libres. Radicales libres. En la heterólisis o rompimiento heterolítico, ya hemos dicho que uno de los dos átomos se lleva el par de electrones. Ese átomo que se lleva el par de electrones se carga negativamente, adquiere una carga negativa porque le está robando un electrón al otro átomo. Y el átomo que pierde el electrón adquiere una carga positiva porque un electrón de él se lo llevó el otro átomo. El caso de la heterólisis del enlace A guía B, el átomo B se llevó el par de electrones. Por lo tanto, se cargó negativamente. A perdió su electrón y se cargó positivamente.
Otra manera de clasificar las reacciones es teniendo en cuenta la forma en la cual se forman los enlaces. Y de acuerdo a estos criterios, las reacciones pueden ser reacciones de coligación o reacciones de coordinación. En las reacciones de coligación son reacciones en donde dos radicales libres se juntan o se unen para formar una molécula. O sea, reacciones contrarias a la homólisis. Y en la de que coordinación son reacciones donde un anión y un catión se juntan para formar la molécula, o sea, lo contrario a la heterólisis. Aquí el anión B se junta con el catión A, donde B pone el par de electrones para unirse. Como la reacción, el enlace que se forma es un enlace covalente coordinado, por eso se habla de una reacción de coordinación. Otra manera de clasificación es teniendo en cuenta la forma como se rompen y se forman los enlaces. Y de acuerdo a esto, existen reacciones concertadas y reacciones no concertadas. Las reacciones concertadas, las reacciones no concertadas son aquellas en las cuales la rotura y la formación del enlace se lleva a cabo en etapas separadas. Y en ellas se forman unas especies que se llaman intermediarios de reacciones. Por ejemplo, siguiente reacción, en la primera etapa, la especie A se une a uno de los carbonos afectados por el doble enlace y se forman un intermediario cargado positivamente más la especie B cargada negativamente. Entonces, en la segunda etapa, esta especie B se une a la especie cargada positivamente para dar el producto. Las reacciones concertadas son aquellas reacciones en las cuales que se efectúan en un solo paso o una sola etapa. En ellas el rompimiento y la formación de los enlaces se da de una manera sincronizada, de una manera armónica o de una manera sincronizada. Como el caso de esa reacción que tenemos ahí donde A, B se une el doble enlace de una forma tal que cuando el enlace entre A y C se está formando, también se está rompiendo el enlace entre A y B y se está formando el enlace entre A y B y se está rompiendo el enlace entre B y C. Lo mismo que uno de los enlaces entre C y C. Eso se da de una manera sincronizada hasta llegar a un momento tal en el cual el enlace entre A y C se ha formado completamente, el enlace entre A y B se ha roto completamente y el enlace entre B y C se ha llevado a cabo de una manera total para dar el producto.